Vamos a abrir las Biblias, hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Y dice, hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que el Señor nos ayude hoy, hermanos, a seguir estudiando la doctrina de Dios. Creo que no hay cosa más importante para nosotros, hermanos, sino esta. La doctrina de Dios, hermanos, creo que es, como hablamos antes, el porqué de la ausencia de una adoración genuina, el porqué del temor, el porqué de la angustia, el porqué de tener, hermanos, amor por el mundo más que por el Señor, el porqué las personas están como están. Y es por falta del conocimiento de Dios, hermanos, no hay otro motivo. Alguien me preguntaba, entonces, ¿pudiera ser que yo no sea salvo porque no conozco a Dios? Y creo que hay dos contextos que tenemos que entender aquí. Obviamente, alguien que no conoce a Cristo no es salvo. Y una persona que conozca a Dios, tampoco. Porque, por ejemplo, Romanos 1:20 dice, hermanos, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en su creación. Entonces entendemos las cosas divinas de Dios a través de su creación y no hay excusa. Pero dime una cosa, ¿una persona que conoce a Dios a través de la creación es salva? ¿No? Solamente somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si entendemos el contexto de lo que Juan 17 está diciendo, obviamente incluye salvación. La gente que no conozca a Dios, hermanos, no será salvo en la persona de Cristo. Pero también los que sean salvos, como eran sus discípulos a este nivel de Juan 17, pueden vivir vidas frustradas por no conocer bien al Señor. Pueden vivir cristianismos tibios, fríos, tristes, angustiosos, como si Dios no fuese el Dios de la Biblia, hermanos. Y creo que por eso Dios nos trae acá a estudiar esto con detenimiento. Yo no tengo prisa, hermanos. Yo no tengo prisa y espero que ustedes tampoco, y podamos durar mucho tiempo hasta que todos aquí, hermanos, los que estamos llevando este estudio, podamos decir, creo que conozco mejor a Dios y creo que me falta mucho por conocer. Me falta mucho por conocer. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar al estudio, hermanos. La continuación es la tercera sesión del estudio Fortaleciendo Nuestra Fe. Hablamos el estudio pasado acerca de las bendiciones de conocer a Dios y los peligros de no conocerlo. Y comenzaré hablando del último peligro, creo que es el que más tiene que llamar nuestra atención y de aquellos que escuchen nuestra predicación. Hermanos, hay dos cosas que son sumamente peligrosas para las personas, tanto salvas como no salvas. La primera, hermanos, es que Satanás tiene una estrategia. Siempre está planeando y es un estratega. No es un hombre que simplemente se levanta con ganas de hacer algo como los que conocemos aquí en el mundo y de pronto se le ocurre y lo hace. Satanás, hermanos, que aún está activo y que tiene poder para dañar, lo que hace es hacer una estrategia. Y la otra mala, hermanos, que es una verdad, que esa estrategia es contra nuestra. Que Él va a estar tratando de que nosotros caigamos. Que nosotros caigamos. Y hay dos grandes enemigos para nuestra alma. Es el pecado y Satanás. Y recordemos que Satanás, lo acabo de decir, que es un estratega. Tiene estrategia para atacar. Es, hermanos, el padre de la mentira. Es el mejor engañador y es alguien que no creas que se va a vencer fácilmente en cuanto a la tentación que él maneja. No, hermanos, es un asunto serio. Pero dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9. Hago este paréntesis porque lo estuve ahorita hablando en la reunión
con los que estamos organizando el Congreso, hermanos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. Dice, resistid firmes en la fe, la primera porción. Resistid firmes en la fe. Para los que de pronto caemos en la tentación del espíritu de conmiseración, ¿sí sabes cuál es ese espíritu? El de darnos lástima a nosotros mismos. Pobre de mí, estoy muy mal y sufro mucho y nadie me entiende y esas cosas. El apóstol Pedro, la siguiente porción de Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9, ¿sí pueden leerlo ahí, hermanos, conmigo? Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Obviamente cuando la Biblia maneja la palabra padecimientos, no está refiriéndose, hermanos, a nuestros padecimientos. Se está refiriendo a padecimientos verdaderos. Entonces, la primera porción de Pedro dice, resistid firmes en la fe. Los dos grandes enemigos del alma nuestra son el pecado y Satanás. Y el pecado, hermanos, es peor enemigo que Satanás, ¿sabías? Muchos dicen, no, el enemigo, el archienemigo, el diablo. Sí, pero el diablo no tendría el poder que tiene si nosotros no tuviéramos pecado. Es decir, el pecado es el peor enemigo, porque la única manera de que Satanás nos pueda destruir es haciéndonos pecar. Dios le puede dar permiso para molestarnos. Lo podemos ver, por ejemplo, en algunos pasajes de la Escritura que conocemos. El principal de todos creo que es Job. O incluso, hermanos, Satanás puede tener aún el permiso de Dios de matarnos. ¿Sabías eso? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no vayan a los santos de Esmirna, de matarlos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Algo que tenemos que recordar, que para los hijos de Dios, Satanás no puede condenarnos, no puede robarnos, ni puede quitarnos la vida eterna. Me refiero, no puede condenarnos, no puede robarnos de la mano de Dios, y tampoco por ende quitarnos la vida eterna. La única manera que nos puede dar golpes certeros es cuando nos incita a pecar y caemos. Y eso es exactamente lo que hacen sus estrategias. Ahora, ¿por qué platico esto, hermanos? Porque el trabajo principal de Satanás es defender, promover, asistir, excitar y confirmar nuestra inclinación al pecado. Ese es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es hacernos creer que si yo a lo mejor estoy pecando, pero desde mi perspectiva no es un pecado tan grande, me hace creer que no hay problema. O hace creer a algunos hermanos, los hace creer que de pronto, no sé, alejarse de la iglesia, o el dejar de orar, el dejar de estudiar la palabra, el dejar de tener reunión familiar diario, no es problema. No es para tanto, no tiene problema. O ver algo de pornografía, no pasa nada, es poquito. ¿Quién no peca? O el mentir tantito, o el adulterar tantito, como que no hay problema. Y la estrategia de Satanás no es horrenda, no es espantosa, no es violenta, no es sangrienta a nuestros ojos, es disimulada, hermanos. La estrategia de Satanás en los matrimonios precisamente es que la mujer no se someta a la escritura y se sujete al hombre, y el hombre no se someta a la escritura y gobierne su hogar. Satanás lo que hace es estar tentando a los niños que no honren a su padre y a su madre, a los jóvenes que estén en rebeldía, que no crean, que no les importe. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos, con lo que yo estoy hablando en el estudio de fortaleciendo nuestra fe? ¿Por qué Satanás puede dar golpes certeros a nuestra vida? Hermanos, porque la gente o el autor y consumador de la fe no es conocido por nosotros y no nos es suficiente para poder contraatacar al enemigo. Cuando el Señor nos prueba y nos pasa por padecimiento económico, hermanos, o de salud o de lo que se llame, lo primero que hacemos es tratar de salir de la prueba. ¿Pero quién envía la prueba? ¿Satanás? Dios envía la prueba. Cuando suceden decisiones que tengo que tomar, que tengo que dejar mi carne y sacrificar mis deseos por hacer la voluntad de Dios, lo que quiero es huir, o quiero combinar las dos cosas, la voluntad de Dios con la mía, porque como que esto es más cómodo.
Y sin darme cuenta peco por no confiar en el Señor. Y así cada cosa que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios, hermanos, aun cuando disfrazamos que es algo justo lo que estoy haciendo. Podría dar muchos ejemplos, pero si toco solo algunos, podrías tomártelo a pecho, entonces no voy a caer hoy en esa situación. Pero solo cada uno de ustedes piense, ¿cuántas veces nos autojustificamos de algunas situaciones que aparentemente no son pecaminosas, pero sé que son pecaminosas por el motivo de que el Señor en mi conciencia me anuncia que es pecado? Y lo hago. Entonces Satanás está activo y está trabajando todo el tiempo, pero sus ataques son certeros, hermanos. Porque precisamente nosotros no conocemos correctamente al Señor. Eso es lo que sucede con los héroes de la fe en Hebreos. ¿Recuerdas que creo yo que es el apóstol Pablo? Está escribiendo ahí y comienza, no voy a ir, pero solo para dar un panorama. Comienza a dar una lista de las cosas que los santos están padeciendo a causa de Cristo. Y por dar una traducción personal, da unos ejemplos así: perseguidos, angustiados, hambrientos, escondidos en cuevas, cortados con sierra, apedreados, quemados, angustiados en lo extremo, y aunque ellos no alcanzaron a ver lo prometido, dieron sus vidas esperando una recompensa mejor. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe que ellos tenían. Ellos tenían una fe inamovible, y ni el hambre, ni la persecución, ni la enfermedad, ni el no tener hogar, ni aún la muerte, fueron ataques certeros de Satanás. En medio de esas situaciones, fueron los ataques de Satanás certeros como para apartarlos. ¿Por qué? Porque conocían al autor y consumador de la fe. Entonces, Satanás es fuerte, hermanos, cuando el cristiano es débil. Yo no digo que no sea fuerte, hermanos. Yo sé que está vencido, pero sé que es más poderoso que cualquiera de nosotros. Es tremendo, hermanos. Y por el principal hecho de que Él está en lo espiritual y nosotros no. Aunque estamos en el espíritu, digo, no vemos las cosas que Él puede ver y dónde puede moverse y de las maneras como puede actuar. Pero cuando yo conozco al Señor, hermanos, cuando conozco al Señor, obviamente soy librado de muchos dardos del enemigo. Cuando conozco al Señor y conozco las verdades de la Escritura, me armo con toda la armadura de Dios. Y continúo la batalla que hay delante, hermanos, recordando que está vencida, pero recordando que aún sigue activa. Cuando conozco al Señor, hermanos, yo puedo despojarme de mucho que me aleja de Él. Cuando conozco al Señor, no pondré mis pretextos o mi autojustificación para no hacer su voluntad. Simplemente voy a confiar en Él. Simplemente voy a confiar en Él, hermanos. Y era un pequeño resumen que quería dar de una idea que tenía en cuanto a la fe y cómo el diablo actúa en los hombres que les falta fe, no porque el Señor no se las dé, sino porque falta conocer al autor y al consumador de la fe. El último de los peligros, hermanos, que no alcancé a repetir porque prácticamente pude dar un resumen o una repetición de lo que vimos hace 2 miércoles, uno de ellos es vivir sin ley. Uno de los principales peligros de los hombres que no conocen a Dios es viven sin ley. Comienzan a vivir, hermanos, de una manera indiferente. Comienzan a vivir sin problemas, sin angustia, sin temor, sin nada, y obviamente empiezan a escudarse sobre la gracia, sin tener que obedecer. Ya no tenemos que obedecer, ya no sé nada. Hablando de los creyentes y de los incrédulos, hermanos, son personas, cuando decimos vivir sin ley, se refiere a la condición de vivir fuera de la ley o de la voluntad de Dios. Hacen lo que les place. Es vivir como si Dios no tuviera existencia, o como si Dios no tuviera ley, o como si nunca hubiera dado su ley a los hombres. Obviamente esto es para los incrédulos, pero aún para los creyentes. A veces entre creyentes, entre broma y verdad, hermanos, hemos dicho, parece que tú no conoces la ley de Dios, porque haces lo que tú quieres y te mueves conforme a tu voluntad y no conforme a la suya. Es una consecuencia o un peligro de no conocer a Dios, hermanos. Y creo que esta es una de las consecuencias más graves de no conocer a Dios. Miren Proverbios capítulo 29, hermanos, por favor.
Proverbios 29, versículo 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, sin ley, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando leemos aquí profecía, no es para algunos carismáticos que piensan que sin decir profecías nuevas, ¿no? No, esto habla de la profecía escrita, hermanos. Si te das cuenta, el libro de Apocalipsis, Jesús está demandando ahí acerca de los que quitan o ponen, y dice todo aquel que añadiera el libro de esta profecía a este libro, a la ley. Entonces, en este contexto, hermanos, la palabra profecía no se refiere a un sueño o una visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Y dice el versículo, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es bienaventurado el que guarda la ley. Es importante, si les extraña por qué hago tanto énfasis en cuanto a la obediencia, hermanos, es porque ahorita hay un espíritu demoníaco que se está moviendo en todos lados, sobre todo en la red social, de aquellos que aborrecen la obediencia, aborrecen la ley. Y obviamente no te dicen, aborrezco la ley, pero con sobreenfatizar gracia, te están diciendo que están aborreciendo la ley. Te llaman legalista por querer obedecer la ley. Y entiende, en resumen, ¿qué es legalismo? Legalismo es creer que cumpliendo una serie de reglas tú vas a obtener algo de parte de Dios, como salvación. Eso lo podrías resumir en legalismo. Que tu esfuerzo o el guardar la ley te va a llevar a salvación. Legalismo no es querer obedecer a Dios, hermanos. Legalismo no es querer obedecer a Dios y deleitarte en la obediencia. Legalismo también podría ser en ver todo como pecado y no puedes hacer nada. Eso tampoco es así. El apóstol Pablo dice, no todo es pecado. Todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Legalismo sería vivir con una carga, un yugo de esclavitud religiosa, en donde no puedes tocar nada, no puedes ver nada, no puedes gozar de una libertad en Cristo. Entonces jamás dejes confundirte que el querer obedecer o el exhortar a las iglesias o a los hermanos o a los hijos a obedecer la ley de Dios es legalismo. Eso es algo normal, hermanos, para los hijos de Dios. Es normal, es algo, la misma Escritura dice que es un deleite. Hacer lo que antes no podíamos hacer. Entonces, hermanos, donde hay ignorancia de la naturaleza de Dios, la gente se desenfrena. Cuando escuchemos la palabra desenfreno, no quiero que te imagines lo peor, Sodoma y Gomorra y lo peor. No, hermanos, aún dentro de las iglesias cristianas puede haber desenfreno. Desenfreno podríamos resumirlo, hermanos, o entenderlo mejor como no tener un límite, no poder parar ante el pecado, ante la desobediencia, ante el desorden, ante cosas simples, hermanos, como el dejar de congregarte, por ejemplo, que es el cuarto mandamiento, el no orar, el no leer la Escritura, no perseverar en comunión. Son cosas, simples que se dan con mucha facilidad, como si fuera algo opcional, pero es parte de la profecía, hermanos, de Dios. Entonces, donde hay ignorancia de la naturaleza de Dios, se corre el riesgo también de sobreenfatizar en los atributos benévolos para nosotros, porque todo es bueno de Dios, pero para nosotros las cosas bondadosas, pero las partes importantes que también son de Dios, como la ira, la santidad, la justicia, empezamos a ignorarlo. Como si cuando Cristo viene y es castigado por el Padre, en ese momento Dios, la mitad de sus atributos son quitados y solo se queda con amor, gracia, misericordia, bondad. No, hermanos, Dios, es inmutable, ¿cierto o no? ¿Dios cambia? No, Cristo ya pagó, deja de ser justo Dios. ¿Ahora le gusta el pecado a Dios porque Cristo ya lo llevó todo en la cruz? No, hermanos, claro que no. La palabra desenfrenado viene del vocablo en hebreo que significa soltarse de una restricción. Soltarse de una restricción. Desenfreno puede tener también, hermanos, con soltarnos de la mano de Dios que sobrecoge, que cuida, que guarda, que vigila, que provee. Es desenfreno también. Porque perdemos, hermanos, el control de lo que Dios es en nosotros y lo que nosotros somos para Dios. Nuestros pensamientos no tienen límite. Aquellos hermanos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad,
corren desenfrenados al pecado y actúan apartados de Dios como si fueran sus propios líderes. Y como Satanás lo decía, es el padre de la mentira, ninguno de estos dice: yo soy un desenfrenado, un rebelde sin causa, me he rebelado en contra de la ley de Dios y vivo así, no me importa, ¿no? ¿Sabes qué es lo que hacen? Hablando de los que son creyentes, autojustificarse y decir que tienen la razón y que los demás están equivocados. No creo que sea para tanto, no creo que haya problema, no, está bien. Dios tiene tanto amor. Dios es tan bueno, no pasa nada, todos nos equivocamos, todos somos pecadores. Y ese tipo de voces de conmiseración, hermanos, que nos empiezan a inundar para decirnos: no te preocupes, todo está bien. Es muy peligroso, hermanos. Obviamente para aquellos que están en el mundo, que no conocen a Dios, pues es algo normal. Y de hecho ellos sí están corriendo completamente desenfrenados, no tienen ningún límite. Y por eso vemos lo que llegan a hacer, hasta qué grado, hermanos, llegan. Hoy el homicidio es algo normal. El mundo está tan de cabeza hoy en día que supuestamente, hermanos, aunque el mundo va en descomposición cada vez, el tiempo pasa, la humanidad crece, va creciendo a lo mejor su moralidad, la educación, y probablemente aborreceríamos todo lo que tiene que ver con homicidio. Pero ahora vemos que, por ejemplo, el mundo está tan satanizado que matan a un ladrón. Les compartía una publicación hace poquito de una persona que asistía con nosotros a la iglesia, que en uno de los grupos a los que pertenece él, que es conocido, no voy a decir su nombre, de los grupos a los que él pertenece, con gente incrédula que saben que es cristiano, hablaron de un asalto en una gasolinera en las filas. Entonces habla del asalto y él responde: pues sí, porque ustedes son tontos, deberían de cargar una pistola y un cuchillo y matar a todos los ratas. La rata vive hasta que el hombre quiere. Un cristiano, hermanos. O sea, es la supuesta justicia que se está manejando hoy en día. Tú robas, yo te mato. Vieron mis hijos un letrero y se impresionaron. ¿Qué decía? Si te descubrimos, te matamos, te linchamos. O sea, ahora el que roba tiene que ser asesinado. Están matando niños, sabemos, en el vientre. Y todas esas cosas son porque corren sin freno. Están sin freno, hermanos. Y esto es para incrédulos, evidente, pero también para creyentes. Por eso daba el ejemplo al principio. ¿Sabes por qué temes al extremo? Hermanos, ¿o saben por qué nos afanamos tanto? ¿O claudicamos en el camino de nuestra peregrinación? ¿O nos alejamos de la iglesia, de las actividades de la iglesia, esas cosas? Porque no conocemos. Es evidente que si conociéramos al Señor, hermanos, dice Jesús, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, viviríamos, hermanos, en un mundo caído, pero en la eternidad, desde ya, haciendo la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que en Juan dice que lleven mucho fruto. El conocimiento es importante, hermanos. Es lo más importante, creo, para todos nosotros. Es más, me atrevo a decir que aparte de la extensión del reino, hermanos, antes, para poderlo extender aquí en la tierra, que es nuestra misión, glorificar a Dios y extender su reino, tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos no vamos a querer, hermanos, extender su reino. De hecho, mira, te hago un test que he hecho de una sola pregunta. Bueno, 2 preguntas. ¿Tú quieres estar con el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Quieres estar? ¿Te gustaría estar hoy? ¿Te gustaría morir hoy para estar con Él? O sea, sí quiero estar, pero no me quiero morir hoy. ¿Me explico? Sí quiero estar, pero no. ¿Por qué no? Porque es mi familia. Yo gozo aquí la vida, no está tan mal para mí. Está bien. Ok, pero ¿amas al Señor? Entonces, ¿amas más lo tuyo que al Señor? ¿Amas más tu voluntad? ¿Amas más a tu esposa, a tu esposo, tus hijos que al Señor? Sí, ok. Por la falta de conocimiento. Yo amo a mi hijo, amo a mi esposa, porque los conozco, hermanos. Servimos al Señor, predicamos su palabra, perseveramos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos al Señor de la fe, conocemos al Señor de la iglesia. Es normal, hermanos, es como algo que se convierte en normal cuando conoces. ¿Por qué decimos gracias, buenas noches a mamá, papá? ¿Por qué vamos y besamos a nuestros niños? ¿Por qué podemos trabajar para que nunca les falte el alimento y para que nunca falte los pagos necesarios del día a día? ¿Por qué extrañamos a mi esposa, a mi esposo? Pues porque los necesitamos, porque los conocemos. Entonces el conocimiento de Dios no estamos hablando únicamente para aquellos, estamos hablando para nosotros también.
Pecamos porque no conocemos a Dios. Todos somos pecadores, sí, hermanos, pero pecamos porque no conocemos. Si conocemos el castigo, si conocemos lo que Jesús en realidad cargó, si conocemos qué tan justo es Dios, si conocemos que en realidad lo vamos a ver algún día, hermanos, no tiene sentido que vivamos una vida desenfrenada. Aquellos que no tienen un verdadero conocimiento de Dios, hermanos, y de su voluntad, corren sin freno al pecado y actúan apartados de Dios como si fueran sus propios jefes en sus vidas. Y un claro ejemplo de esta conducta, hermanos, la encontramos en el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17, 6, igual capítulo 21, versículo 25, no vayan. En aquellos días no había rey en Israel. Y uno de los asuntos más graves, hermanos, que tenemos que reconocer y frenar y aterrizar pies en la tierra, es que normalmente este tipo de cosas es muy raro, si no es por la gracia de Dios, que las llevemos a nuestra propia vida. Es como cuando publicamos cosas en Facebook, hermano. ¿La publicas para ti? ¿O la publicas para los demás? Para dar a los demás un golpe certero, para hacerlos creer, para hacerlos anunciar. Entonces, como que tomamos el consejo y lo aventamos para allá. O es como cuando recibimos una exhortación aquí y lo primero que hacemos es, ¡ay, le está cayendo de lujo al hermano! ¡Qué bueno que Dios le habló! Y nos lavamos nosotros de que Dios nos esté hablando, hermanos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces en realidad al Señor? ¿Tú lo conoces? ¿Necesitas de Él? ¿Necesitas orar, platicar de Él, hacer su voluntad? En realidad dice, Señor, ven ya. Ya ven, Señor, por favor, ven. Quiero estar contigo, Señor. Ayúdame en mi debilidad. Te ruego, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Dame todo. Porque ese podría ser lo que pasó en el libro de Jueces. En aquellos días no había rey de Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Por eso la iglesia, hermanos, comienza a poner una serie de reglas, por así decir reglas, de límites, como un parámetro, un marco que regula qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos. Y eso normalmente nos lastima y nos golpea a los que no conocemos al Señor de la iglesia. Ay, no es para tanto. Jesús aceptaba todo. Jesús aceptaba prostitutas, publicanos, y Él les llamaba, y Él no era como los de hoy. Hermanos, Él a lo que vino fue a discipular, y su iglesia discipulada comenzó precisamente a hacer lo que la iglesia reformada hoy en día intenta hacer. Ser diferente al mundo, obedecer a Dios, hacer su voluntad, llevar fruto de conocimiento y de la fe. Aún vemos hermanos que están muriendo por Él. Igual a ti y a mí, hermano. Igual, mira, pongámonos a pensar en esto. Igual, mamá, papá, esposo, esposa, casa que están pagando, que ya pagaron, coches, vacaciones, comodidad, descanso, piecitos cansados, masajito, todo igual que nosotros, pero que conocen a Dios y dicen, mi amor, nos queda muy poco tiempo, ya rebaso los 30, los 40 y no he hecho nada para la gloria de mi Dios. Siento el llamado, conozco a Dios, puedo enseñar. Vamos a enseñar, vamos a entregarnos al Señor. Ay, pero mi amor, y que la comida, y que esto, y que lo otro. Yo conozco a mi Señor, ¿me sigues? Lo podemos ver en la vida de Moisés, ¿no? Saca al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no conoce a Dios, pero Moisés sí. Y lo está atacando todo el tiempo. A eso nos sacaste y a eso vamos. Mira, estaba mejor antes, no me hacía falta nada. Los puerros y los melones me gustaban más. Delicioso, y aquí nada más este maná, este pan liviano que no sirve para nada. Para eso, Moisés, y eso es lo que querías. Y Moisés tenía una visión, hermanos. Conocía a Dios. ¿Te das cuenta qué tan importante es el conocimiento de Dios? Creo que la iglesia está desviada, hermanos, hoy en día, aunque aparentemente es cuando la iglesia ha tomado más forma desde los 70 para acá. Hay mucho conocimiento, pero no hay práctica del conocimiento, hermanos. Todos se han convertido en maestros. Te decía, todos son teólogos, todos son consejeros, todos son críticos, todos dicen hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacer allá. Pero a larga distancia, hermanos. Cada quien hace lo que quiere. El libro de Jueces nos habla bien, hermanos. Cada quien hace lo que quiere. Oseas 4, versículo 1. Y en este contexto, hermanos, es increíble lo que encontramos aquí también. El Señor reprende a la nación de Israel por su desconocimiento de Dios. Todos conocen ese texto, ¿verdad?
Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y precisamente una de las cosas que leemos en este libro es: mi pueblo perece por falta de... ¿Pero cuál pueblo? ¿Cuál dice Dios? Su pueblo. Su pueblo. Su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces puedes ver la similitud en los pecados de Israel, producto de su falta de conocimiento de Dios y su comportamiento, con el comportamiento de hoy, hermanos. Fíjense que no tiene mucho sentido. Yo sé que es por gracia también y el Espíritu Santo vendrá, pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando entendemos, hermanos, el porqué de las cosas, aún hablando de cualquier cosa, hermanos, me atrevo a mencionarlo. Por ejemplo, el tema de las ofrendas, que es el tema el que menos se tiene que tocar para no ofender al pecador. Pero el tema de las ofrendas, damos porque creemos quién es el Señor que está poniendo. En el tema de predicar el Evangelio públicamente, en algún camión, en algún transporte, en una plaza, levantarte de pronto y darle lo que Dios te ha dado. Por vergüenza, es porque no conoces al Señor, que Él está ahí, que te dice: no te preocupes, el Espíritu Santo te dirá lo que has de decir y cómo, y serás usado. La parte de la reunión de oración, hermanos, que casi todas las iglesias sufren de eso. La parte, hermanos, de la oración importante es pedir a Dios, sabiendo que Él dará conforme a su voluntad. Y su voluntad es que haga su voluntad. Qué increíble, ¿no? La voluntad de Dios es que haga su voluntad. Y dice el Señor: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será dado. ¿Quién está diciendo pide todo lo que quieras? Hermanos, el desconocimiento nos lleva a dar la vuelta a la página y a usarlo, hermanos. Aún dentro del cristianismo, Dios es usado como un tipo amuleto. Estamos en problemas y publicamos promesas y palabras de consuelo, de ayuda. Pero así no funciona, hermanos, esto. Claro que sus promesas son verdad, pero también sus advertencias. Mientras más rechazamos, hermanos, el conocimiento de Dios, más nos desenfrenamos y más inmorales nos volvemos. El último punto de los peligros, este fue el otro, sin ley. El último punto es el juicio divino y destrucción. Y esta es la consecuencia más aterradora de la falta de conocimiento de Dios. De hecho, es una consecuencia para los que no conocen, pero también será, hermanos, para nosotros algo horrendo. El saber que hay un juicio divino y destrucción y no hacer nada, hermanos. Yo sé que suena muy radical. Y a muchos les molesta también y dicen: no, el hermano se lo toma muy en serio, mejor yo me voy a otro lugar. Pero en serio, ¿no estamos más enamorados, hermanos, de nuestro tiempo, nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro descanso, nuestro espacio, que del único Dios verdadero, hermanos? Ahora, la pregunta es: ¿queremos estar enamorados de Él sobre todas las cosas? Claro, ¿quién no? ¿Qué cristiano no quiere? ¿Por qué no? Porque no lo conoces. Es imposible que alguien conozca al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió, y no quede boquiabierto con el amor, hermanos, más grande que jamás he experimentado. ¿Por qué? Porque Él mismo es amor. Es imposible que no nos aventemos, hermanos, a extender el reino y a hacer obra de misericordia conociéndolo. El diagnóstico para todos nosotros que no practicamos el cristianismo bíblico, hermanos, que probablemente lo conocemos, porque eso sí somos unos lectores empedernidos, pero no aquellos que practican lo que leen. Pero el diagnóstico sería: no conoces al Señor. Todos los peros y todas las trabas y todas las cosas que ponemos, hermanos, de antemano, es por no conocer a Dios. Si en realidad creemos que es el omnisciente, omnipotente, hermanos, si sabemos que es lleno de misericordia, de amor, de gracia, de bondad,
Si sabemos que es perfectamente justo, que no duerme, no descansa, que en realidad es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿qué habríamos de temer o qué habríamos de pensar o por qué nos tardaríamos tanto en hacer su voluntad, hermanos? Entonces, el juicio divino y la destrucción, yo no quiero que hoy lo tomemos aquí en la iglesia, hermanos, como porque no lo conozco bien, entonces yo voy a ser juzgado y destruido. No, hermanos, porque la realidad que durante todo nuestro peregrinar, lo que Dios está haciendo, aparte de que extendamos su reino, es que lo conozcamos. Cada vez que venimos al culto y estudiamos en los discipulados, hermanos, precisamente es para conocerlo. Y para cada día estar más seguros de quién es Él y de lo que yo voy a hacer para su gloria. Se da a conocer, pero hemos estado estudiando en la serie secuencial, hermanos, de Marcos, desde Romanos y ahora en Hechos, cómo hombres que tenían enfrente al Señor continuaban dudando. Entonces, durante el peregrinar y la enseñanza de Jesús, ellos lo conocen más, hasta que su búsqueda y el conocimiento nos lleva a una llenura del Espíritu Santo para quedar completamente vueltos locos delante de los ojos del mundo. Por eso, hermanos, es importante y lo voy a estar enfatizando en toda la serie de Hechos y a los hermanos de las iglesias hermanas. Hermanos, ¿tú creías que esto era todo en el cristianismo? No, hermanos, realmente no es todo en el cristianismo. Hay mucho más, cosas sobrenaturales. Cosas increíbles, extraordinarias, hermanos, sobre todo hechas por nosotros, por hombres normales. No hablo de levitar y hacer milagros, levantar muertos. Hablo de obras que la iglesia siempre ha hecho, que son muy naturales, muy normales, para la iglesia, claro. Y sobre todo enfocarnos en eso, en lo eterno. Viene lo eterno, hermanos, esto va a terminar. Sí, tu casa se va a podrir también, se va a caer. Vamos a estar chimuelos en unos años, hermanos, y enfermos, y la mayoría en un hospital, escuchando la maquinita de los latidos del corazón. Tit, tit, tit. Así vamos a estar todos, a tanto que nos aferramos en este mundo caído y pervertido, hermanos. Hermoso también, porque Dios tiene misericordia, pero a tanto de lo que nos aferramos, nada de eso va a perdurar. Y lo que es eterno, lo que tiene un peso de gloria eterno, hermanos, es lo más ignorado. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios de la gloria. Por eso tenemos que poner manos a la obra. Y hablando del juicio divino para el incrédulo, hermanos, es importante pensar en esto, aunque es un tema que no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque, ¿para qué hablamos de eso? Porque es una realidad. Todos aquellos que mueran sin el conocimiento de Dios, sin la fe en Cristo Jesús, van a ser juzgados y destruidos. No nos podemos quedar así, comenzando por nuestra familia. Pero que me dejan de hablar, que me odian, que me sacan la lengua, no importa, hermanos, que me golpeen, que me den martillazos, que me saquen la lengua, que me quiten la herencia, pero que vayan al conocimiento de Dios. A mí qué me importa su actitud y su manera de andar, hermanos, déjalo así. No importa lo que suceda, hermanos. No importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa lo que piensen, no importa lo que se levante en contra nuestra. Lo que importa es que ellos puedan al menos escuchar el nombre del Salvador y que en los últimos momentos de su vida ellos puedan clamar y alcanzar salvación. Hermanos, la falta de conocimiento de Dios es devastadora. No es cualquier cosa, es devastadora. Conduce a ser rechazado como instrumento de Dios y a la eventual destrucción de individuos y sociedades. Nuestra falta de conocimiento de Dios, hermanos, tendrá efectos devastadores aún sobre las generaciones siguientes. Y hablando de los incrédulos, es una destrucción eterna, sin ser consumidos, sin ser aniquilados, destruidos, no aniquilados. Y es importante entender esto, hermanos. Si nosotros no conocemos a Dios de la manera correcta, los que siguen por debajo de nosotros tampoco. Tampoco. Digo, enfatizando en el conocimiento del Evangelio.
El conocimiento del Evangelio es más importante, sin importar que no veamos los frutos inmediatos. Número 2, el amor por la iglesia, hermanos. El amor por la iglesia. Obviamente nuestros hijos no siempre van a responder de inmediato. Los jóvenes a lo mejor no, pero tarde o temprano lo harán. Si nos ven a nosotros, los adultos, hermanos, ellos tarde o temprano lo van a imitar. Si nos ven poco amor por la reunión de oración, no esperes que ellos quieran más que tú. Si nos ven poco amor y poco respeto por las autoridades de la iglesia y la exhortación, no esperes que ellos lo hagan también. Si ellos ven que no amamos a los hermanos, si no los perdonamos, si no les servimos, no los ayudamos, no los frecuentamos, no esperes que ellos también se levanten con ganas de hacerlo. Si conocemos a Dios, hermanos, vamos a enseñarlo a los demás. Porque si no lo hacemos, hermanos, esto va a tener efectos devastadores sobre las generaciones que sigan. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1, hermanos, acerca de esto. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta palabra ahí, detienen, responsabilidad de hombres. Con injusticia la verdad. Ahora, ¿a qué se refiere juicio divino, hermanos? Y la ira de Dios, ¿o qué podríamos entender por esto? La ira de Dios se refiere a su justo enojo, hermanos, a su indignación contra los pecadores. Es importante notar que el hombre no es una víctima, hermanos, Eso tienes que sacarlo de tu cabeza, que el hombre es una víctima. Hoy el evangelio que más se está predicando es un evangelio falso. Es un evangelio falso que muchas de las iglesias carismáticas o algunas neopentecostales, hago énfasis, algunos pentecostales nos escuchan, no todas, predican cartulinas de ven por un beso de Dios y escríbele una carta a Jesús y esas cosas. Te amo, dame un abrazo. Eso no es el evangelio, hermanos. Pobrecito, sabemos que tienes dolor. El mundo te ha causado mucho daño, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que el mundo y los dañinos somos nosotros. El problema está dentro de nosotros, no afuera de nosotros, hermanos. Y nunca podemos caer en la falsedad del diablo, de aquel espíritu de lástima. He sufrido mucho, claro. De hecho, las personas que sufren, hermanos, son más aptas para el evangelio. Porque cuando tú les explicas el porqué de su sufrimiento por una maldición de Dios a causa del pecado, ellos en lugar de estar enojados con Dios, ahora toman a Satanás como el enemigo. Y ahora claman a Dios. Oh Señor, estaba confundido. Las personas que están sufriendo en la tierra no tienen que escuchar meramente, pobrecito, mira, te está yendo muy mal, pobre de ti. No, hermanos. Ellos tienen que saber el porqué de la condición del hombre, porqué de su sufrimiento. Y tienen que entender que su necesidad no es salir del sufrimiento, sino ir al conocimiento de Dios. Porque muchos de los santos han sufrido peor que cualquiera de los injustos. Y continúan firmes, hermanos. La Biblia enseña, hermanos, que el hombre caído es un aborrecedor de Dios. La Biblia enseña que el hombre caído es un aborrecedor de Dios. Mira Romanos 1:30, estamos ahí. Mira lo que dice. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Se te hace familiar eso? Alguien me preguntaba, ¿por qué puedo yo decirle? Porque estaba en la madrugada hablando con él, predicando el evangelio, hermanos. Empecé a las 3:30, terminé a las 6. Una plática bien, Dios nos permitió con todo y mala señal y cosas raras. Y le decía, mira, en resumen, tu problema es que tú aborreces a Dios. Pero ¿cómo lo aborrezco? Tú aborreces a Dios, tú incumples la ley, tú sabes que estás incumpliendo la ley. Porque el hombre caído, aunque no es salvo, sabe que incumple. Por eso se esconden. Hermanos, Adán, en el momento que cae, de inmediato cambia su condición delante de Dios.
Y de inmediato Adán va y se esconde por el pecado. Eso lo podemos ver en nuestros niños. Un niño pequeño, mi hijita manda, hermanos, desde el año, si hace algo que no estaba bien, iba y se escondía. Porque sabemos, hermanos, que está mal. Porque el Señor ha puesto ahí en nosotros, hermanos, el saber que es malo. Dirás, pero pobrecitos de los africanos, ¿no te has preguntado eso? Hermano, pero ¿qué hay de los africanos? De los que están lejísimos y jamás escuchan el evangelio. Bueno, quiero decirte que ninguno de ellos va a llegar al infierno y dirá, oh, qué injusto eres, Señor, porque estoy aquí. Todos sabrán que están justamente en el infierno, porque todos saben que son pecadores. Porque el Señor decide a unos anunciarles el evangelio y a otros no. Ese es un asunto de Dios y no vamos a altercar con Él. Pero sabemos que Dios quiere mostrar a su Hijo a toda la humanidad, hermanos. Por eso es la gran comisión. Predicar el evangelio a toda nación, a todo rincón. La Biblia dice en Romanos 8:7, hermanos, que el hombre caído, el hombre es hostil a la ley de Dios. Es hostil a la ley de Dios. Mira el versículo 7 de Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque su libertad es siempre inclinada al mal. Es decir, son pecadores por naturaleza y ninguno es inocente de culpa. Ninguno. Por eso la salvación es tan gigante, hermanos. Porque si no fuera porque Dios la provee, ninguno de nosotros podríamos llegar a ser salvos. Es importante conocer al Salvador, hermanos. La impiedad e injusticia del hombre nos lleva a rechazar y hasta reprimir la verdad sobre la naturaleza y la voluntad de Dios. Miren, sin meternos tanto en lo místico, en lo espiritual de Dios, hermanos, si nosotros llegamos a predicar el evangelio en alguna reunión familiar por primera vez o cuando ellos aborrecen el cristianismo, date cuenta de un ambiente hostil, ¿verdad? Y uno se pregunta, pero ¿por qué si estoy hablando del Salvador de Dios? No estoy diciendo nada malo, solamente estoy hablando de Dios. Porque el hombre caído se levanta, aborrece a todo lo que se llama Dios. ¿Sabes por qué? Porque su padre el diablo aborrece al Dios Todopoderoso. Este es el fin de la segunda lección acerca de el tema de los peligros de conocer a Dios. Y vamos a entrar al segundo tema, hermanos, o el segundo capítulo, vamos a llamarle, por un breve tiempo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Hemos entendido algunas bendiciones o 4 puntos que son de bendición y hemos visto otros 6 que son los peligros grandes de no conocer a Dios. Y tienes que poner ahí también tu firma, enterado, si es cierto. No te exentes de recibir el consejo, hermanos. Capítulo 2, vamos a nombrar, creciendo en el conocimiento de Dios. Si nosotros hemos entendido los peligros, hermanos, las bendiciones son también necesarias mencionar. Las voy a mencionar rápido. Entendimiento, confianza o fe, fortaleza espiritual en momentos difíciles, perseverancia, continuar hasta el final. Los peligros de no conocer a Dios, podríamos empezar por una versión de un Dios hecho a nuestra propia imagen, y este peligro es gravísimo porque en las iglesias aún pueden tener una réplica del Dios, pero no es Dios. Sobre todo por la parte del desconocimiento de la ley, de las normas que Él tiene, de todo eso, hermanos, el Dios moderno. Otro punto que hablamos en cuanto a peligro, hermanos, una falsa adoración o una adoración a medias, incredulidad o falta de confianza, una actitud indiferente o apática hacia el pecado, sin ley, y la última, juicio divino y destrucción. Ahora, la pregunta aquí en este segundo capítulo de Creciendo en el Conocimiento de Dios sería, entonces, ¿cómo viviremos? Si hemos escuchado la necesidad del conocimiento de Dios, esta es la vida eterna, conocerte a ti, Dios, y a tu Hijo Jesucristo. Después hemos visto
4 ejemplos de bendiciones grandes de conocer a Dios y después vemos los peligros. Ahora entonces, ¿cómo viviremos, hermanos? Creo que luego de confirmar la gran importancia que dan las Escrituras al conocimiento de Dios, tenemos que preguntarnos eso. ¿Cómo debo de vivir? ¿He vivido bien hasta hoy conforme a lo que sabía de Dios? ¿He hecho bien? Digo, no temas arrepentirte, porque el arrepentimiento jamás debe salir de la vida del cristiano, hermanos. Al contrario, de hecho, cuando dejas de arrepentirte, hazte un chequeo. Hazte un chequeo. O es porque eres demasiado justo, o es porque ya no te importa el pecado. Detente, arrepentimiento constante, todo el tiempo, a toda hora, porque todo el tiempo y a toda hora fallamos al Señor. Y el arrepentimiento nos lleva a ser sanados de diferentes cosas o pecados, hermanos. Y es un don de Dios que nos da también. ¿Cómo viviremos, hermanos? ¿O cuál debe ser nuestra respuesta adecuada a estas cosas del conocimiento de Dios? Creo que debemos recordar siempre, hermanos, que en la vida cristiana no solo nos interesa lo que sabemos, o más bien debes recordar que en la vida cristiana no solo es importante, hermanos, creo que es el mal muy disimulado que hoy acecha. No solo nos interesa lo que sabemos, sino también nos debe interesar cómo vivimos a la luz de lo que sabemos. No solo lo que sabemos, ¿de qué sirve, hermanos? Saber mucho, sino cómo vivimos a la luz de lo que conocemos. Platicábamos ayer, hermanos, de los grandes teólogos que hoy, contemporáneos, que hoy se han levantado con un conocimiento, hermanos, impresionante. Y han escarbado o han ido a las profundidades de las revelaciones a los grandes teólogos o grandes hombres de Dios, que no únicamente eran conocedores, sino también eran hacedores. Y esa es la parte que no se ve mucho. Los grandes hombres que leemos, hermanos, en la literatura o los tratados que les hemos proporcionado, esos hombres que se publican mucho por el Facebook, son hombres, hermanos de Dios, pero tienen una cosa que nosotros no tenemos hoy en día, que son hacedores también. Y creo que eso es lo que tenemos que recordar, que no solo nos debe interesar saber, sino también nos debe interesar cómo vivimos conforme a lo que conocemos, hermanos. Miren el Salmo 105. El Salmo 105 me gusta mucho, hermanos, el versículo 4 al 5. Es un salmo exquisito. Dice, buscar al Señor y su poder, buscar al Señor y su poder, buscar siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Buscad al Señor. Hermanos, esta es una de las más poderosas y hermosas exhortaciones sobre buscar al Señor. ¿Por qué? Hablamos que no únicamente es el conocimiento, sino también la práctica del conocimiento, porque es imposible practicar, hermanos, sin conocer. Y si nosotros vamos y buscamos al Señor, nos ayuda para todo, hermanos. Para todo. Si leemos cuidadosamente el texto, ¿cómo debes aplicar esta exhortación a tu vida? No es suficiente, hermanos, con buscar al Señor, sino que debe convertirse en una práctica diaria toda la vida. Una práctica diaria toda la vida. Si volvemos a Oseas, hermanos, y leemos el versículo 6, el capítulo 6, versículo 3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Al conocerlo, vamos a proseguir, vamos a desear más, vamos a querer más. Por eso estamos seguros que nadie podrá decirle a Dios en el contexto general, heme aquí, Señor, hasta que no lo conozcamos. Es imposible. Heme aquí, estoy dispuesto. Acaban de asesinar a Charles Huesco, pero yo voy a apuntarme para ir en su lugar. Es imposible a menos de que lo conozcamos. Es imposible, hermanos.
Pero lo que dice la Escritura, que cuando yo lo busco, me encanta, Oseas 6:3, hermanos, es un consejo hermoso. Y conoceremos. Cuando lo buscamos, lo vamos a conocer, hermanos. No se esconde, está presente. Y cuando lo conozcamos, vamos a proseguir en conocerlo más. Y vamos a estar dispuestos, así como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como lluvia. Entonces, si te das cuenta, hay una promesa aquí en Oseas 6:3. ¿Cuál es la promesa para aquellos que perseveran en conocer al Señor? ¿La pueden ahí? ¿Me pueden ayudar? Él vendrá como lluvia, tardía y temprana. Él vendrá, todo el tiempo estará presente, hermanos. Para guiarnos, para darnos seguridad, para ponernos límites, para callarnos, para revelarnos, para fortalecernos, para impulsarnos, para todo. Para todo. Esta palabra que viene aquí, hermanos, proseguiremos, viene del término hebreo radaf. Radaf. Y radaf significa perseguir, correr tras algo, buscar o ir hasta tenerlo. Perseguirlo hasta tenerlo, perdón. Radaf. Digo, no está de mencionarlo, lo que significa en realidad. Y creo, hermanos, que no debemos ser casuales, no debemos ser apáticos en nuestra búsqueda de la persona y de la voluntad de Dios. Escucha, de la persona y de la voluntad de Dios, porque ¿sabes qué es la búsqueda que más emprendemos? La búsqueda de las bendiciones, la búsqueda del dame, del cuídame, del ayúdame, de me, ¿cierto o no? Pero nosotros tenemos que buscar en oración para conocer a Dios. ¿Y qué crees? Y su voluntad. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mí. Obviamente tenemos la Escritura y sabemos cuál es la voluntad para cada creyente, pero en cuanto a mi vida, ¿qué pasos debo dar de fe? ¿Qué tantas cosas tengo que avanzar? ¿Cuáles tengo que dejar? Señor, ¿será posible que mi familia y yo, Señor, te sirvamos en tu reino para hacer cosas que jamás nos imaginamos, Señor? ¿Será posible que tú me dotes para lo necesario para yo ir, para yo, Señor, hacer lo que otros hermanos hacen? Créemelo, el Señor te va a responder. ¿Cómo? De una manera sobrenatural, y su voz aparecerá, el cielo se abrirá o el mar. Tal vez no, hermanos, tal vez no. Pero créeme que si tú lo estás buscando, en el momento que menos te esperes, te vas a encontrar en lo que buscabas o en el lugar que buscabas. Es como ejemplo que les daba de un testimonio real. Una familia de hermanos oraban por unos misioneros conocidos de ellos en África. Y oraban, y oraban, y oraban, y oraban. Y era su práctica diaria. Oraban, y oraban, y oraban, y oraban. Y cuando menos se dieron cuenta, analizaron y se vieron él y ella y dijeron: mi amor, estamos en África sirviendo. Dios obra de maneras increíbles. Si tu Dios es Dios sobrenatural y el todopoderoso y el increíble, o si nuestro Dios se ha convertido en un Dios. Le mencionamos con todos sus atributos, pero no lo creemos. Por eso no debemos ser casuales o apáticos en nuestra búsqueda de la persona y la voluntad de Dios. Y esto incluye recordar que somos seres caídos y que normalmente, hermanos, todo el tiempo estamos batallando con pecado, desesperanza, ira, temor, nervios, apatía. Casi todo el día, hermanos. Es muy raro en realidad detrás de la puerta de los hogares o nuestras actividades diarias estar todo el tiempo en adoración y alabanza continuamente como algo natural. Lo natural es enojarnos, entristecernos, ponernos nerviosos, afanados. Es lo natural del hombre. Lo que no es natural es hacer las cosas de Dios. Pero esto nos está diciendo que la búsqueda es aunque tú no quieras. ¿Te ha pasado que de pronto sabes que tienes que orar, pero te enojaste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los amigos, y vamos a orar? ¿Cuál vamos a orar? Ni que nada, ¿no? Porque estás enojado. Tú tienes que entender que no únicamente es el enojo, sino que todo el día Satanás está tirando dardos para que tú no busques al Señor. Porque el que lo busca, ¿sabes qué? Lo encuentra. El que clama va a recibir, hermanos. El que invoque
es ayudado por Dios. Y el diablo no quiere, hermanos. Y aparte que obviamente el culpable no es el diablo, eres tú. Entonces esta búsqueda diaria, hermanos, de la persona y de la voluntad de Dios es en contra de nuestra voluntad. Por eso enfatizo en la reunión de oración diaria. Media hora, hermanos. 1 hora sería genial, pero media hora, oran, canten, lean la Biblia, un devocional diario. Pero no quiero, qué flojera, estoy cansado y apenas acabo de llegar. Todo el mundo es lo que nos afana. Es muy raro que lleguemos, no, todo el día me la pasé predicando, hermano, y leyendo. Le compartí a 10, 15 personas, hice esto. Y la verdad estoy cansado, ya no vamos a estudiar hoy esta mañana. ¿O sí, hermanos? Si todo lo que nos frena es lo secular. Es lo que nos quita es lo que te quita el tiempo para perseverar en las reuniones y esas cosas. O no me digas que es lo santo. ¿No? Entonces es en contra de nuestra voluntad, hermanos. Tenemos que estar activos y tenemos que proseguir. Tenemos que perseguir, ¿entiendes? Esta palabra de proseguir te incluye a ti. No es un poder sobrenatural. Bueno, cuando Dios quiera yo pienso que Él me va a llevar. Eso es lo que nosotros pensamos mal de la soberanía de Dios. Yo pienso, amor, yo pienso que Dios no quiere. Mira, son las 9:15, todavía sigo acostado. Yo creo que no vamos a orar hoy. Yo creo que Dios no quiere que oremos hoy. No, hermanos, proseguir. Escucha bien, enseñaba el término hebreo radaf. Significa perseguir, correr tras algo, buscarlo, perseguirlo hasta tenerlo. Eso te incluye a ti. Es buscarlo, no quiero, pero necesito. El Señor es digno, es mi Señor. Oye, pero papá, hoy quiero. A mí no me importa, el Señor es digno. Usted se levanta y viene a orar y a adorar. Y otros dirán, ay hermano, pero no es a la fuerza. Es a la fuerza. Tus hijos y los míos son pecadores. Y como dice Joel Vicky les decía, ¿no quieres cantar hoy, mi niño? Hoy no cena, mi niño. Porque al Señor que no le quiere cantar es el Señor que le da de comer. ¿Cómo ve? Sencillo. Verás que al día siguiente va a querer cantar. Y más si preparas algo rico de cenar. Así es, hermanos. No podemos caer jamás en la autolástima. No es así. El Señor es digno. Debemos de perseguir lo que no queremos, lo que naturalmente no queremos hacer. Es eso, hermano. Es un esfuerzo. Como recuerdas cuando querías comprarte tu moto, tu coche, tu casa o alguna cosa. ¿Qué hiciste? Perseveraste. Y te levantabas temprano y te esforzaste. Y cuando lo tuviste, valió la pena el esfuerzo. Así mismo tiene que ver con las cosas de Dios. ¿O te interesa más lo que has perseguido en el mundo que el Señor? Activos, determinados, hasta podría decir ambiciosos. Por el Señor, hermanos, y por sus cosas. Dios no solo nos está mandando, y cuando escuchamos mandar, no me importa que digamos que gracia, hermanos. Es un mandamiento. Búscame. Sino que también, aparte de buscarlo, nos da numerosas promesas y grandiosas promesas y preciosas promesas. ¿Sabes para qué? Para animarnos. El Señor sabe nuestra condición. No únicamente nos manda algo, sino también nos da promesas para animarnos. Algo de lo que usa, hermanos, mucho el Señor para bien nuestro, por ejemplo, los pastores que solemos desanimarnos mucho, son sus promesas, hermanos. Por ejemplo, cuando los papás no vemos fruto en los hijos, aunque les enseñamos el evangelio todo el día, el diablo está diciendo, ¿no? Y aún la gente, no, oye, mira, que no quieren, y yo que se van a ir al infierno, y cuando escuchamos en la iglesia que también no hay frutos, o que tenemos un tiempo bueno, decimos, ay, ya viene lo bueno, otra vez viene lo malo, y bueno, otra vez, y otra vez lo malo. Ese desánimo que es natural, hermanos, en el hombre caído, en nosotros que somos hombres, hermanos, aunque salvos, ese desánimo es vencido con las promesas. Son preciosas joyas para animarnos. Yo puedo estar 100% seguro que aunque una iglesia no tenga fruto rápido, si nosotros perseveramos hasta la muerte predicando el evangelio, la iglesia dará fruto. Y les comentaba a los hermanos de los martes, hay un hermano que dice, ni creas que Dios te va a dar el privilegio de que veas fruto de lo que haces, porque puedes sentirte muy, pero el Señor promete que va a dar fruto.
Es lo que pasaba con el apóstol Pablo en los Corintios. Hermano, revisa la iglesia. Si yo te pido, a ver hermano, necesito que juntes algunas iglesias para ponerlas en la Biblia. A la iglesia de los Corintios no la pones. Pero es una iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque tenía el evangelio del Señor, hermanos. Es la promesa de Dios de que es su poder para salvación. En Proverbios capítulo 2, hermanos, hablando de las promesas, Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás temor al Señor. Nuevamente responsabilidad del hombre, hermanos. Estamos hablando del consejo de un padre al hijo. Hemos estudiado Proverbios todos los domingos. Pero este proverbio habla de las excelencias de la sabiduría, como dice el título en la mayoría de las Reinas Valeras. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, fíjate, viene la promesa. Si haces estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a las obras de prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscas, así como buscamos lo secular, y escudriñares como los tesoros, entonces vas a entender el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Tenemos que buscar, tenemos que procurar y proseguir y perseverar. Y el Señor está asegurando, hermanos, que habrá un resultado, un santo resultado, sin duda, hermanos. Y si quieres conocer una de las promesas más hermosas en toda la Escritura, subraya Proverbios capítulo 2, versículo 2 al 5. Esta es una de las promesas más poderosas de las Escrituras sobre la consecuencia de conocer a Dios. Hermanos, entre las Escrituras y la oración, entonces, existe una relación inseparable. Existe un riesgo grande. Si solamente oramos y no estudiamos, nos perdemos, hermanos. Hay mucho que tenemos de ejemplo para no seguir en cuanto a esas iglesias que oran y no estudian. Y si estudiamos mucho y dejamos de orar, nos volvemos fríos, secos. La oración, hermanos, es una comunicación con Dios y es un acto de alabanza y de adoración. Entonces es una relación inseparable, oración y estudio, hermanos. Y debemos de siempre recordar que tenemos que alzar nuestra voz en oración, pidiéndole al Señor que nos conceda conocerlo. Primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, sea tu voluntad. Esa oración sencilla, hermanos, que aún desde el romanismo te sabías de memoria, no va a ser eficiente, no va a ser eficaz hasta que conozcamos al Señor. ¿Quién va a querer que se haga su voluntad? ¿Seguro quieres que se haga su voluntad? Lo decimos muy fácil, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque normalmente cuando se hace su voluntad, hermanos, estamos sufriendo o enojados o rogando que ya no sea así. Solamente viene por conocer a Dios. Entonces, hermanos, nuestra voz a Dios en oración tiene que levantarse. Y tenemos que pedir que nos conceda conocerlo. Porque si lo conocemos, entenderemos en realidad, no de palabra, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Todos lo decimos, no, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y normalmente somos los mejores consejeros cuando no estamos nosotros en el problema. No, hermano Tony, no te preocupes, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sí, se murieron 10 de tu familia, pero tú confía, el Señor es bueno, Él sabe. Siempre es igual, hermanos, desde fuera del asunto. Pero cuando estamos dentro de su voluntad, sin conocer a Dios, hermanos, ahí en realidad, de pronto dudamos, Señor, ¿será esta tu voluntad? Señor, ¿me habrás abandonado? Señor, ¿no será que me acordaste? ¿No será que en realidad la salvación sí se pierde? Señor, siento como que no estás. Porque no entiendo su voluntad. Y es importante orar y concédeme conocerte, Señor, y concédeme entender tu voluntad siempre, sea cual sea, confiar en ti, sabiendo que nada ni nadie me arrebata de su mano. Aún en el fuego, Él está ahí conmigo, hermanos.
Y también tenemos que buscar este conocimiento, hermanos, como si buscásemos la plata o un tesoro escondido en las profundidades de una cueva o en una mina. Dice el hermano Paul Washer en una plática a niños, en un sermón a niños: a ver, mi niño pequeño, si tú sabes, tu papá, tu abuelo, enterró un tesoro a 3 metros aquí en el patio, ¿tú irías a desenterrarlo con tus palas y tu pico? ¿Irían ustedes, chicos, o no? Un tesoro multimillonario. ¿Irían a desenterrar el tesoro? Con coronas de princesas y de rey y todo, sí, hasta los papás seríamos los primeros en comprar pico y pala. ¿Qué pasaría, hermanos, si en lugar de que esté bajo la tierra, dice el hermano, estuviera bajo el cemento? ¿Iríamos por un pico y por una perforadora, o cómo se llama? ¿Iríamos o no? ¿O diríamos, no, hay cemento, yo ya mejor ya no? Es un tesoro multimillonario. ¿Qué pasa si fuera, hermanos, cualquier otro material? Acero. ¿Buscaríamos la manera o diríamos, no, es muy difícil, mejor no lo voy a buscar? ¿Sí lo haríamos o lo buscaríamos? De eso se trata, hermanos. Nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios como si fuéramos a buscar un tesoro que nos va a dar aquí algo redituable. Así como tú buscas el crecimiento en tu trabajo, en tu empleo, en tu negocio, en cualquier cosa, así tenemos que buscar a Dios, hermanos. Y digo así porque al menos así. Miren cómo tengo razón. Levante su mano, ¿quién de aquí busca las cosas de Dios como busca las cosas del mundo? ¿Quién aquí puede decir, yo la verdad paso más horas buscando al Señor y su escritura y la oración que en mi trabajo, que en mis hijos, que en mi esposa, que en mi esposo? ¿Quién? Nadie. Entonces el ejemplo que se nos da aquí, hermanos, es algo que tenemos que llevar a la práctica y al menos buscarlo. Yo sé que hay tiempos, yo sé que tenemos que responder a nuestra responsabilidad, hermanos, que tenemos de esposos, de padres, de madres. Claro, yo no digo que nos enclaustremos en las casas a orar y a estudiar. No, hay cosas que tenemos que hacer aquí, eso da buen testimonio. Pero mi mente, hermanos, es libre de poder estar buscando. Mi oración es libre para clamar a Dios y decirle, Señor, yo quiero cumplir a tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Es un Dios todopoderoso, hermanos, sin límites. No hay nadie que le diga, detente, no puedes. Y Él está por su pueblo. Y tú eres su pueblo. Tú eres su iglesia. Tenemos que buscar, hermanos, el tesoro escondido, aunque estuviera en las profundidades de una cueva o de una mina. Y además, hermanos, es necesario notar que existe una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia o temor a Él. Si yo no conozco bien al Señor, hermanos, es lo que platicábamos días atrás. Si yo no conozco bien al Señor, puedo cantar en la alabanza. Aunque la alabanza queda al final, no importa. Pero si yo no conozco al Dios que le canto, pues, no quiero cantarle. Bueno, si yo no conozco bien al Señor, hermanos, yo voy a salir de aquí después de escuchar el sermón y me voy a ir a comer tortas y no me voy a acordar de lo que habló. Si yo no conozco al Señor, voy a escuchar algo que me dijo que debo de hacer en su sermón. No me va a importar, yo no voy a hacerlo. Si yo no conozco al Señor, hermanos, yo no voy a servir a la iglesia, amar a la iglesia. Y esas cosas que en realidad no son tantas, hermanos. Podemos enumerarlas, las cosas que la iglesia tiene por hacer. Es necesario notar que existe una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia o temor de Él. Cuanto más lo conocemos, más lo respetaremos y más lo honraremos con nuestras vidas. Y sucede algo extraño. Entre más lo conocemos, el poder del Espíritu Santo más está actuando en nosotros. De hecho, podríamos decir que entre más buscamos conocerlo, sabemos que es el Espíritu Santo poniendo en mí el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad para hacerlo. Es un misterio, hermanos. Pero así es. De hecho, hay quienes hoy podrían decir, bueno, yo sí creo que el Señor lo está haciendo, porque esta noche el Señor me está diciendo que lo haga. Y no es una conferencia más a la que asisto semana tras semana. Dios me está hablando hoy. Dios quiere que yo lo conozca. Tú podrías decir, ¿sabes, hermano? Dios quiere que lo conozca más. Cuanto más lo conocemos, más lo respetamos. Cuanto más lo conocemos, más lo honraremos. Cuanto más lo conocemos, estamos más dispuestos a hacer cosas alocadas.
para su gloria. Vamos a terminar viendo unos versículos, hermanos, importantes. Y según estos versículos, vamos a ver cuáles son las características obvias de los justos. Es decir, aquellos que viven en una correcta relación con Dios, aún su vida carnal, ¿no? La vida que tenemos. Pero sí existen algunos que hacen la voluntad de Dios, hermanos. Y según estos versículos, ¿cuáles son las características, por así nombrar? Mira el Salmo 27:1. Y ya terminamos, hermanos de León y el resto de los hermanos que están con nosotros en la transmisión. Salmo 27, versículo 8. Traten de mencionar la característica. Dice, mi corazón ha dicho de ti. Mi corazón ha dicho de ti. Busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Una de las características obvias de los justos, es decir, cuando escuches la palabra justos, es de aquellos que viven en una correcta relación con Dios. Que los salvos somos justos delante de Dios, pero cuando hablamos de los justos, no de los justificados, de los justos son aquellos hombres como tú y como yo que buscan o viven tratando, persiguiendo una correcta relación con Dios. Entonces, una de estas características, ¿cuál podrían decirme que es ahí, hermanos? Busco al Señor. Voy a buscarte, Señor. Voy a buscarte. Como aquella mujer que insistía con el rey, ¿recuerdan? Y le pidió un favor y hazme el favor, hazme el favor, hazme el favor. Hasta que el rey dijo, es muy enfadosa, háganle el favor. Hermanos, buscar y buscarlo y buscarlo. Hasta que el Señor responda mostrando cosas, hermanos, no cosas sobrenaturales, sino cosas en mí, un hambre de Él, una seguridad firme, una confianza, hermanos, activa y constante, un deseo de obediencia y gozar en todo y estar dispuesto a que el Señor me use como Él quiera. Mira Filipenses capítulo 3, versículo 7. 7 y 8, hermanos. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Subraya ese texto, que no te dé temor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas las cosas que para mí eran tan importantes, las estimo como nada, como pérdida por amor de Cristo. Y mira el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y obviamente esto no es acerca de la salvación, hermanos. Para entender. Hermano, ¿acaso el Señor quisiera que toda una iglesia fuera una iglesia misionera? ¿Tú qué crees, que diga que no? Claro, hermanos, pero ¿sabes qué es lo que falta? Dejar de amarnos tanto. De hecho, lo podríamos resumir en una palabra: morir. Y no hablo físicamente. Bendito sea Dios. Amor del cual lo he perdido todo. Hermoso, hermano, precioso apóstol Pablo. Entonces, una de las características más obvias, hermanos, para terminar, de los justos, de aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios, que buscan conocerlo más, es que buscan conocer a Dios y su voluntad. Aquellos justos, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, características que buscan conocer a Dios y su voluntad. Aunque hasta los creyentes más duros y celosos, hermanos, tendrán muchas luchas con el pecado y con la vida, todos debemos perseverar en conocer a Dios. Conocerle y también agradarle. Porque ¿de qué sirve, hermanos? Platicábamos ayer esta tarde. ¿De qué sirve tanto conocimiento de tantos hermanitos, algunos que pueden estarnos viendo hoy? ¿De qué te sirve conocerlo tanto si no buscas agradarle? Conocerle y agradarle debe ser, escucha bien la palabra, nuestra obsesión más grande,
y la verdad que controle nuestras vidas. Debe ser, hermanos, no es una opción, debe ser nuestra más grande obsesión y la verdad que controle nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, tu precioso Hijo y el Salvador del mundo, Señor, hoy te rogamos, Señor amado, lleves tu palabra y tu consejo a las profundidades, Señor, de nuestro ser. No a las profundidades, Señor, oscuras en donde se pierde lo que hemos recibido, Señor, sino la profundidad en donde se encuentra una luz en todo aquello que nos importa, Señor. Padre, yo creo, Señor amado, en tu poder. Creo que tú eres un Dios que todo lo sabe. Creo que tú amas a tu santa iglesia. Creo que amas a tus hijos. Creo que tú comienzas la obra y la perfeccionas. Creo que esto es una señal de ello, Señor. Creo también, amado Señor, que nosotros nos inclinamos por el amor a nosotros mismos, que nos desesperamos y no buscamos agradarte, sino agradarnos a nosotros. Creo que nos autojustificamos, o al menos lo intentamos, Señor, a todo tiempo. Pero creo también que tú rompes aún, Señor amado, con el corazón más duro, Señor, con el entendimiento, Señor amado, más endurecido, Señor. Creo también que haces volver a los cautivos de sí mismos. Y puedo creer que nosotros somos ellos, Señor. Pero también creo, Señor, que hoy tú nos has hablado y que quieres llevarnos a ti, Señor, a conocerte y agradarte, sin importar el tiempo que llevemos conociendo de tu palabra y del cristianismo. Queremos, amado Dios, tener en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras familias, nuestro deseo, Señor, sea el más grande, y la verdad, amado Dios, que controle nuestras vidas, sea, amado Dios, el conocimiento de ti, Señor, y el desear agradarte en todo, aunque sabemos que los que hemos sido justificados somos agradables al Padre, Señor. Sabemos que la obediencia continúa agradándote, Señor, que las vidas entregadas continúan agradándote, que aquellos que se abandonan para llevar de ti, amado Dios, continúan agradándote, Señor. Y sabemos que definitivamente, Señor amado, hay más bendición en la obediencia que en la desobediencia. Y no en recibir de ti, Señor, porque ya hemos recibido lo más grande, Señor, al perfecto, Señor, a nuestro sumo sacerdote, al Rey de Reyes, al Señor en el cual y por el cual fueron hechas todas las cosas, y porque en Él no solo viven, sino continúan. Señor, pero hemos confesado creer en ese Dios grande y glorioso, en ese Salvador excelso y hermoso, pero no hemos aún, Señor, manifestado ese conocimiento en la práctica, Señor. Aún la tierra tiembla y tememos, Señor. Aún falta el alimento, Señor, y temblamos, Señor. Aún tratamos de esforzarnos con nuestras propias fuerzas, buscando, Señor, nuestros antídotos y nuestras salidas, Señor, cuando tú has dado una salida, aún en medio de la tentación, y ese es Jesucristo, tu Hijo, Señor. Bendito Rey, queremos que Él sea nuestro todo, como cantamos, Señor. Queremos en realidad cantar, Señor, y estar, amado Dios, en plena verdad. Eres nuestro todo, Señor. Queremos que nuestro todo sea el único Dios verdadero y no uno parecido, que se goza de la injusticia, de la rebeldía, de la desobediencia, que es tan amoroso que ya no es justo. No, Señor, tenemos hambre y sed del Dios verdadero.
Revélate a nosotros, bendito Dios, claramente en tu escritura, y no permitas que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Danos hambre y sed de ti, porque si tú no nos proporcionas el hambre, Señor, no te buscaremos. Aunque con tu escritura no tenemos más pretexto, Señor. Te damos gracias por lo que tú harás, Señor amado. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos del mal como de la tentación del que no descansa. Y recuérdanos, amado Rey, que tenemos una defensa, nuestra fe en ese Dios verdadero. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.